El sentido del gusto es uno de los principales sentidos del cuerpo humano y pues básicamente este es el que nos permite percibir los sabores ya sea de bebidas o de comidas a través de las papilas gustativas. Y pues el órgano principal de ese sentido viene siendo la lengua. El sentido del gusto se activa como cuando los alimentos interactúan con los corpúsculos gustativos en las papilas gustativas de la lengua y en otras áreas de la boca. Estos corpúsculos liberan neurotransmisores cuando detectan sabores, enviando señales nerviosas al cerebro a través de las papilas gustativas específicas. Y pues la información de esta es procesada por el bulbo raquídeo y luego se envía a las áreas corticales responsables del sentido del gusto. Cada botón gustativo está conectado a múltiples fibras nerviosas, permitiendo una percepción compleja de los sabores. El sentido del gusto comienza a desarrollarse antes del nacimiento, con la aparición de las papilas gustativas alrededor de los 7 u 8 meses de gestación, aunque estas se activan completamente en el tercer trimestre. Al nacer los bebés suelen rechazar lo salado, pero ya a los 4 meses de nacido comienzan a preferirlo. Y pues básicamente esto es lo que facilita que pues los bebés pasen de la comida bebible a la comida ya sólida. Los bebés nacen alrededor con 10.000 papilas gustativas, pero estas disminuyen con la edad. Por lo tanto, los niños pequeños son más factibles a sentir los sabores que a los adultos mayores. ¿Cómo funciona el sistema del gusto? Pues la percepción del gusto se produce en la boca a través de la interacción entre los alimentos y los corpúsculos gustativos, que estos se encuentran en las papilas gustativas de la lengua. Estas papilas liberan neurotransmisores al entrar en contacto con los alimentos que vienen siendo disueltos en la saliva, desencadenando un impulso nervioso transmitido a través de las vías gustativas específicas, y de ahí se van hasta el bulbo raquídeo del cerebro. Y pues desde allí la información llega al área cortical responsable del sentido del gusto. Cada botón gustativo está conectado a 50 fibras nerviosas que a su vez estas reciben la información de otros botones gustativos ubicados no solo en la lengua sino alrededor de el paladar, mejilla, la faringe y la epiglotis. La percepción del gusto pues básicamente implica de 5 sabores, los cuales vienen siendo ácido, amargo, dulce, salado y el umami. Que el umami viene siendo una mezcla de sabores entre, creo que era ácido y dulce, una cosa así. Básicamente pues estos sabores se identifican a través de distintas papilas gustativas que se encuentran en la lengua y en otras áreas de la boca. La intensidad y reconocimiento de estos sabores pueden variar ya sea con la edad, ya que las papilas gustativas se debilitan con el tiempo. Además, el olfato complementa la experiencia del gusto. Y pues básicamente la pérdida de pues el sentido del olfato puede ser por un resfriado o por otra causa, pues hace que se pueda afectar la percepción que uno tiene del gusto de los alimentos o bebidas. Ahora pasemos con las partes del sistema del sentido del gusto. Pues para empezar, el principal es la lengua, el cual es un órgano muscular ubicado en la cavidad oral y está compuesta por varias partes que son importantes para el sentido del gusto. Las cuales vienen siendo las papilas gustativas, las cuales son pequeñas estructuras elevadas en la superficie de la lengua que contienen los receptores del gusto. Y pues básicamente hay 3 principales tipos de papilas gustativas, las cuales vienen siendo las fungiformes, foliadas y las calicoformes. Los botones gustativos son células especializadas ubicadas en las papilas gustativas que detectan los sabores básicos como dulce, salado, amargo, ácido y umami. El nervio facial o nervio craneal 7 transmite las señales del gusto desde las papilas gustativas en la lengua hasta el cerebro. El nervio glosofaringeo o nervio craneal 9. Ese también contribuye con el sentido del gusto, ya que básicamente se transmite señales desde las papilas gustativas en la parte posterior de la lengua y en la garganta. Básicamente, en conjunto, estas estructuras permiten que la lengua detecte y transmita información sobre los sabores al cerebro.
lo que nos permite experimentar y disfrutar de los sabores de los alimentos o de las bebidas. En su superficie de esta se encuentra una membrana mucosa que es caracterizada por presentar gran cantidad de prominencias llamadas papilas linguales. Y pues básicamente existen 4 tipos de papilas. La primera viene siendo las papilas filiformes, las cuales esas son las más abundantes y son las más pequeñas. Y esas cuentan con puntas finas como hilos. Y pues básicamente estas les dan el color grisáceo a la lengua. Y estas carecen de botones gustativos, sin embargo, estas están involucradas en las sensaciones táctiles de la lengua. La segunda son las papilas fungiformes. Estas aparecen como puntos rosados distribuidos alrededor de los bordes de la lengua y con una parte redondeada superior más ancha y una parte inferior más angosta como un hongo. Por eso viene su nombre de allá de fungi. Estas básicamente se encuentran aisladas y dispersas entre las papilas filiformes que contienen uno o más corpúsculos gustativos. Las papilas caliciformes o circunvaladas. Estas se encuentran formando una hilera en forma de V invertida. De allá viene su nombre de circunvaladas, ya que tienen la forma de una circunferencia. Y pues básicamente estas son las papilas más grandes que se encuentran en la lengua y se encuentran en la parte trasera de esta. Las papilas foliadas. Estas están localizadas hacia atrás de los bordes de la lengua y en los bordes de las papilas foliadas y hay numerosos corpúsculos gustativos. La higiene del gusto. Pues algunos de los trastornos que pues conllevan la afección de este sentido pues tienen que ver con afecciones en los nervios, ya puede ser por posibles traumatismos o por infecciones por el consumo de alimentos o de ciertos medicamentos. Además, entre otras de las posibles causas de la aparición de estos trastornos, se encuentra la mala higiene bucal, por la que se recomienda cuidar los hábitos bucodentales y pues de esa manera se pueden prevenir afecciones del sentido del gusto. Algunas de las maneras que se pueden prevenir estas afecciones puede ser evitar el consumo de alimentos calientes o muy fríos, no consumir en exceso comida picante, comer con bajos niveles de azúcar o sal, no condimentar en exceso de las comidas, moderar el consumo de cafeína y bebidas carbonatadas, disminuir la ingesta de bebidas alcohólicas, no fumar, lavarse los dientes con regularidad, sobre todo después de cada comida, y por último evitar los productos con alcohol, como por ejemplo enjuague bucal. Ya como conclusión, la capacidad de detectar y distinguir diferentes sabores nos permite disfrutar de una amplia variedad de alimentos y bebidas, lo cual enriquece nuestras experiencias gastronómicas y contribuye al placer y la satisfacción en nuestras vidas. Es importante destacar que el sentido del gusto no solo nos permite disfrutar de la comida, sino que también cumple con una función crucial en nuestra salud y en nuestra nutrición, la cual es la capacidad de detectar sabores amargos. Por ejemplo, puede ayudarnos a identificar alimentos potencialmente tóxicos, y del sentido del gusto está estrechamente relacionado con el sentido del olfato, lo que significa que puede influir en nuestra percepción general del sabor de los alimentos.